¿Y si el futuro de África ya no se escribe en París ni en Washington, sino en las calles polvorientas de Ouagadougou? Imagina por un instante un continente cansado de pedir permiso, que deja de suplicar ayuda o negociar su dignidad en despachos extranjeros. Ese sueño, por años imposible, comenzó a tomar forma la mañana del 10 de octubre de 2025, cuando Burkina Faso recibió armamento chino y desafió, con un solo gesto, décadas de dominio occidental. No fue únicamente la llegada de vehículos blindados bajo el sol africano. Fue la señal de que la narrativa de dependencia comenzaba a resquebrajarse. Ibrahim Traoré, hasta entonces solo un presidente militar, se transformó en símbolo de una soberanía inédita para su país, y quizás para todo el continente. Mientras Traoré supervisaba la entrega sobre el asfalto, Occidente contenía la respiración. París, Washington y Bruselas sintieron una punzada de inquietud. Si una sola nación puede rebelarse, ¿qué sucederá si África entera decide hacer lo mismo? Lo ocurrido en Ouagadougou superó la llegada de armas. Representó el inicio de una era en la que África deja de ser peón y comienza a mover sus propias piezas. Ignorar este cambio sería arriesgarse a quedar fuera de una transformación capaz de reescribir las reglas del poder y la supervivencia en el siglo XXI. Para entender la magnitud de este giro, viajemos atrás en el tiempo. Durante más de un siglo, África fue el tablero de juego de potencias extranjeras. En el Congreso de Berlín, a finales del siglo XIX, diplomáticos europeos dibujaron fronteras arbitrarias, repartiendo tierras y pueblos sin consultar a los habitantes. Esta herencia de fragmentación y control externo marcó el destino de generaciones enteras, y Burkina Faso no fue la excepción. Por décadas, la economía burkinesa dependió de la exportación de algodón y oro, mientras multinacionales extranjeras obtenían la mayor parte de los beneficios. Las riquezas naturales, lejos de convertirse en motor de desarrollo, se tradujeron en dependencia y desigualdad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la ayuda internacional se convirtió en un arma de doble filo. Sí, llegaban fondos, medicinas y alimentos, pero siempre atados a condiciones: reformas impuestas, recortes sociales, privatizaciones forzadas. Los ejemplos abundan. En los años 90, el Banco Mundial exigió a Burkina Faso reducir el gasto público y abrir su economía. El resultado: desempleo, cierre de escuelas, hospitales sin recursos y una generación marcada por la frustración. En este contexto, no es extraño que la dependencia se viviera como una forma moderna de colonialismo. Para las potencias de Occidente, Burkina Faso era apenas una nota al pie, una nación vista como demasiado frágil para decidir su propio destino, siempre bajo la sombra paternalista de quienes dictaban reglas y exigían obediencia a cambio de ayuda. Occidente enviaba armas, sí, pero también imponía burocracia, límites y un desprecio apenas disimulado. Las advertencias llegaban antes que los recursos, las exigencias antes que el apoyo real. Mientras tanto, en el norte del país, comunidades enteras resistían una guerra silenciosa contra extremistas, luchando día tras día con herramientas insuficientes y promesas que jamás se cumplían. La frustración crecía junto al agotamiento. ¿Hasta cuándo depender de manos lejanas que solo intervienen cuando conviene? Fue en ese clima de cansancio colectivo que sucedió lo inesperado. Cuando los blindados chinos recorrieron las calles de Ouagadougou, la noticia no era solo militar, era el símbolo de algo mucho más profundo. Por primera vez en décadas, el país tenía la posibilidad de elegir sus propios aliados, de fijar sus propias condiciones, de aspirar a una dignidad largamente negada. El efecto en el pueblo fue inmediato: orgullo, esperanza. Un renovado sentido de comunidad encendió barrios y aldeas, porque más allá de los vehículos acorazados, lo que se percibía era el renacimiento de la agencia y el respeto propio. El mensaje era contundente: mantener la dependencia de potencias externas significa perpetuar ciclos de pobreza, inseguridad y pérdida de identidad. Burkina Faso, cansado de promesas rotas, decidió escribir una historia diferente.
Las calles de Ouagadougou vibraban con una energía nueva. Radios comunitarias transmitían debates intensos. En los mercados, mujeres discutían sobre el futuro de sus hijos, preguntándose si por fin llegaría el fin de la humillación. En las escuelas, maestros explicaban a sus alumnos la importancia de la autodeterminación, recordando la figura de Thomas Sankara, ese líder visionario que en los años 80 impulsó la autosuficiencia alimentaria y la emancipación femenina, antes de ser derrocado por intereses extranjeros. Pero este movimiento audaz de Traoré y su gobierno no pasó desapercibido. Desafiar el orden impuesto, por dignidad o necesidad, siempre trae riesgos, y las alarmas ya estaban sonando. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto. Burkina Faso no solo desafió la narrativa dominante, también alteró el equilibrio de poder en África. ¿Pero qué precio se paga al romper décadas de dependencia? Cuando un país rompe sus cadenas, ¿se libera de verdad o simplemente cambia de amo? El temblor no nació solo del rugido de los motores chinos en las calles de Ouagadougou. El eco atravesó París, Washington y Bruselas. Por primera vez en muchas décadas, una nación africana desafiaba el tablero global sin pedir permiso, y el miedo se filtró por los pasillos del poder occidental. Los medios no tardaron en hablar de neocolonialismo chino, de cambiar una dependencia por otra. Las dudas crecían. ¿Qué precio oculto se esconde tras ese nuevo blindaje asiático? La pregunta inquietaba a quienes siempre trataron a África como pupilo y no como socio. Pero la señal era clara. Si Burkina Faso podía romper el ciclo, ¿por qué no podrían hacerlo Bamako, Niamey o incluso más allá? La noticia viajó, encendiendo sueños en todo el continente. Para muchos africanos, la llegada de esos vehículos no era solo una compra militar. Era un símbolo de que la dignidad nacional ya no se mendiga. Sin embargo, el debate ardía dentro y fuera del país. ¿Es Ibrahim Traoré un libertador que rompió el yugo occidental o apenas un nuevo peón en el tablero de Pekín? ¿Hasta dónde llega la soberanía si la supervivencia depende de nuevos suministros extranjeros? Los riesgos eran reales. Aislamiento económico, presión diplomática, inestabilidad financiera y temor a represalias. Cada cargamento de China llegaba envuelto en la sombra de una nueva dependencia, disfrazada de victoria. En las calles, la euforia no era ciega. Voces críticas advertían sobre los límites del poder militar. ¿Quién vigila los acuerdos? ¿Hay transparencia? El fantasma de la autocracia, alimentado por el sonido de botas y la concentración del mando, rondaba el aire. Los burkineses celebraban, sí, pero con los ojos abiertos. El riesgo era evidente. Que la independencia de hoy se transforme mañana en otra sumisión, con consecuencias impredecibles para la región y los derechos ciudadanos. ¿Hemos cambiado de cadenas o solo de forjador? Para entenderlo, pensemos en ejemplos históricos similares. En la década de los años 60, Ghana, bajo Kwame Nkrumah, intentó romper la dependencia colonial con un modelo de industrialización acelerada y alianzas con países del bloque socialista. El sueño duró poco. La presión externa, la falta de recursos y los errores internos acabaron en un golpe militar. Décadas después, Mozambique buscó el apoyo de la Unión Soviética tras la independencia, pero la ayuda llegó atada a nuevas obligaciones, y el país cayó en otra guerra civil. En ambos casos, el deseo de autonomía fue genuino, pero los desafíos estructurales y la intromisión extranjera demostraron que la libertad política sin independencia económica y tecnológica es frágil. Burkina Faso enfrenta ahora el mismo dilema. ¿Puede construir una soberanía verdadera o caerá en la trampa de la sustitución de amos? ¿Puede la esperanza nacional transformar siglos de dependencia en un futuro propio? Esa pregunta late en el corazón de millones, porque lo sucedido en Burkina Faso no fue solo un giro político. Marcó el inicio de una revolución psicológica profunda. Donde antes reinaba la resignación, ahora surge una dignidad colectiva inesperada. En mercados, escuelas y cuarteles, el orgullo nacional desplaza el sentimiento de pequeñez.
La identidad africana, durante tanto tiempo marginada, se convierte en bandera común. El miedo ya no es al fracaso, sino a dejar pasar la única oportunidad de ser dueños de la propia historia. Este despertar no se queda en las fronteras. Mali, Níger, Chad y otros países vecinos se contagian del debate y se preguntan cuál es su verdadero lugar en el continente. Se forjan nuevas alianzas regionales, desde pactos militares hasta foros civiles, donde se discute abiertamente el futuro africano. No todos están de acuerdo, pero el temor a disentir comienza a disiparse. El efecto se siente fuera de África. China y Rusia, atentos al potencial de una autonomía africana real, ofrecen respaldo estratégico y económico, cada uno con sus propias apuestas. Estados Unidos y Europa observan con preocupación, temiendo perder la influencia que antes ejercían sin rival. Así, la batalla por la soberanía africana se convierte también en un tablero global, donde cada movimiento es seguido con lupa y provoca respuestas inmediatas. Sin embargo, lo esencial ocurre en el interior de las sociedades. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos se ven como arquitectos de su destino. Jóvenes que antes soñaban con emigrar, ahora piensan en cómo contribuir a la reconstrucción nacional. La dignidad deja de ser un ideal abstracto y pasa a ser misión cotidiana. Veamos un ejemplo práctico. En las ciudades de Burkina Faso, cooperativas de mujeres han comenzado a producir uniformes escolares y material sanitario, reemplazando importaciones y generando empleos locales. En el campo, iniciativas agrícolas impulsan el cultivo de sorgo y mijo con métodos tradicionales mejorados, buscando asegurar la soberanía alimentaria. Estas pequeñas victorias cotidianas construyen una base real para la independencia. Sin embargo, el camino es peligroso. El acceso a recursos se complica. Ayudas tradicionales desaparecen, el comercio se encarece y la presión internacional se intensifica. Para sostener su independencia, los países deben innovar en agricultura, industria y tecnología, y buscar socios comerciales que no impongan condiciones desproporcionadas. Pensemos en escenarios posibles. Si Burkina Faso logra fortalecer su industria local, podría inspirar a Costa de Marfil y Senegal a seguir el mismo camino, formando un bloque económico capaz de negociar mejores condiciones con socios externos. En cambio, si la presión internacional desemboca en sanciones o bloqueos, el país podría enfrentar un periodo de escasez y descontento social, poniendo a prueba la cohesión interna. El miedo a la insignificancia se disuelve, pero surge una nueva inquietud. ¿Será sostenible este rumbo? ¿Alcanzará la voluntad colectiva para superar los desafíos materiales? ¿O aparecerán fisuras internas aprovechadas por intereses externos? El desenlace de esta revolución marcará si África puede finalmente tomar el control de su destino, o si caerá en nuevas trampas con otros nombres. Lo que está en juego no es solo la soberanía de una nación, sino el ejemplo a seguir para todo el continente, y quizás, para pueblos que buscan romper cadenas históricas. Entre estos logros y riesgos, se revelan lecciones sobre el valor y el precio de la verdadera independencia. El pulso de África resuena más fuerte, pero el final sigue abierto e incierto. Burkina Faso ha encendido una chispa que recorre el continente, pero el fuego del cambio apenas comienza. ¿Qué fuerza será mayor? ¿La presión internacional o la voluntad africana de reinventarse? No basta con recibir fusiles. La independencia verdadera se forja en talleres ruidosos, en pupitres gastados y en corazones encendidos. La revolución en Burkina Faso no culmina con la llegada de blindados chinos ni con grandes proclamas de soberanía. El salto decisivo es transformar la rebelión militar en una revolución industrial y educativa, donde cada taller, cada aula y cada mente funcionen como trincheras silenciosas de autosuficiencia. Lograr la independencia exige mucho más que coraje bajo el fuego. Se necesita crear talleres locales capaces de reparar y mejorar los equipos, formar técnicos propios y cultivar líderes comprometidos con la causa colectiva. Así, la soberanía se construye desde el suelo, pieza a pieza, sin depender del capricho de aliados lejanos. Un ejemplo concreto.
Tras la llegada de los blindados, la Universidad de Ouagadougou lanzó un programa de formación en ingeniería mecánica y electrónica dirigida a la reparación y mejora de equipamiento militar y agrícola. Cientos de jóvenes, que antes veían la emigración como única salida, ahora encuentran sentido y futuro en el desarrollo nacional. Confiar solo en nuevos socios puede ser una trampa disfrazada de salvación. La autarquía, la capacidad de sostenerse sin tutela externa, es tan vital como la valentía en la batalla. Depender de proveedores extranjeros, aunque lleguen con promesas, deja abierta la puerta a nuevos amos y a sutiles formas de manipulación. Sin embargo, el sentido de misión lo cambia todo. Cuando el pueblo entiende que su esfuerzo sostiene el destino de la nación, el trabajo deja de ser carga y se convierte en ofrenda. Allí, el esfuerzo colectivo se transforma en dignidad duradera y en la fuerza invisible que sostiene los momentos más críticos. El liderazgo firme es imprescindible, pero no basta con la mano dura. La transparencia y la responsabilidad ante el pueblo aseguran que el poder no se pudra y que la confianza no se rompa desde adentro. Solo así, el sueño de independencia puede sobrevivir al desgaste del tiempo. La soberanía genuina no se conquista en un solo día, ni se proclama en discursos épicos. Es una batalla diaria, hecha de pequeñas decisiones, sacrificios constantes, y la voluntad de resistir la tentación de volver a ser peones de otros intereses. Cada paso hacia la autosuficiencia es una victoria silenciosa, pero esencial. Si no aprendemos estas lecciones, cualquier nación, por fuerte que parezca, puede quedar atrapada entre gigantes, incapaz de trazar su propio destino y condenada a ser espectadora en el tablero global. Pero, ¿qué ocurre cuando una nación logra avanzar en ese camino? El efecto dominó no tarda en sentirse más allá de sus fronteras. En 1962, Argelia logró su independencia de Francia tras una guerra brutal. La emancipación fue celebrada, pero el país enfrentó décadas de desafíos: construir instituciones, diversificar la economía y resistir la injerencia externa. El ejemplo argelino muestra que la independencia es solo el primer paso. La consolidación requiere paciencia, unidad y visión. Si el precio de la soberanía es la soledad, ¿quién se atreve a pagarlo? Burkina Faso lo hizo. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, rompió el ciclo de dependencia occidental, recibiendo armas chinas y proclamando una soberanía africana inédita. Ese acto resonó como un trueno en el corazón de cada nación. Estamos listos para asumir el costo de decidir nuestro propio destino, aunque signifique avanzar solos, lejos de la comodidad y el respaldo de potencias externas. No fue solo una cuestión de armas ni de alianzas. Fue el nacimiento de un nuevo principio: la dignidad de dejar de ser peón en el tablero global, aunque eso implique enfrentar el riesgo del aislamiento, la incomprensión o incluso la presión de quienes siempre dictaron las reglas. Ahora, el pulso de África resuena distinto. Cada decisión tomada en Ouagadougou envía ondas a través del continente y del mundo. El efecto dominó ha comenzado. Lo que antes era impensable hoy es ejemplo. Pequeños estados descubren su propia voz, redefiniendo los límites de lo posible. Cada acto de coraje en Burkina Faso invita a otros a imaginar su libertad y atreverse a conquistarla. Pero este cambio no solo mueve las fronteras del poder, nos obliga a todos a mirarnos en el espejo. ¿Seremos actores activos de esta nueva era, o espectadores pasivos aferrados a viejas certezas que se desmoronan? Quedarse al margen implica mucho más que perder influencia o prestigio. Significa quedarse sin herramientas para adaptarse y comprender el mundo que viene. Porque el orden global está mutando, y solo quienes se atreven a mirar de frente el vértigo del cambio podrán influir en su curso. La soledad puede asustar, pero la dependencia prolongada es el verdadero precio a evitar. La soberanía, conquistada con riesgo y sacrificio, redefine no solo a un país, sino a todo un continente y su lugar en la historia universal. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿De qué lado de la transformación quieres estar?
observando desde la distancia cómo otros reescriben las reglas, o participando, incómodo pero firme, en la construcción de un nuevo mundo. Para quienes aspiran a forjar un futuro propio, aquí van pasos prácticos aprendidos de Burkina Faso y otras naciones. Fomenta la educación técnica y científica, apoya la producción local, exige transparencia a tus líderes y participa en foros ciudadanos donde la voz colectiva defina el rumbo. La independencia no se hereda, se construye. Al final, la historia no la escriben los más poderosos, sino quienes se atreven a imaginar otra realidad y tienen la paciencia de construirla día tras día, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. África ha comenzado a reescribir la suya. El futuro, aunque incierto, ya no será dictado a puerta cerrada en París ni en Washington, sino a cielo abierto, bajo el sol ardiente, en las manos y corazones de millones que, por fin, han decidido no pedir permiso. La deuda de la pregunta queda saldada. Cuando un pueblo elige el riesgo y la incertidumbre de la soberanía sobre la comodidad de la dependencia, no solo se libera, sino que inspira a otros. Ese es el verdadero legado de Burkina Faso. Demostrar que el futuro puede, y debe, escribirse en casa.